escucha ahí. Si ustedes vieran la cantidad de gente que yo veo acá adelante, primero debiera hacer la cuestión protocolar de agradecimiento a la gente que organiza el Congreso, a Paulo, que fue el que lo ideó, el que lo pensó, a Pamela, que fue también quien lo acompañó, a Iván, y también recuperar esto que decía Miguel, el agradecimiento al decano. Esta instancia de apertura del Congreso, que yo quiero compartir con ustedes 2 o 3 ideas y cuestiones, es un lugar que me cedió efectivamente Raúl, y yo le agradezco particularmente por la confianza de depositar en mí, trabajar algunas líneas que no quiere decir que represente al colectivo de la gestión, sino digamos, que la confianza que depositó Raúl en que yo pueda abrirlo para mí es un rasgo muy importante, y eso quería marcarlo. Después también podría hacer una referencia al tema del backstage del Congreso y lo que significa preparar todo este escenario. Hay un autor que trabajamos nosotros que se llama Erving Goffman, que es un sociólogo canadiense, que trabaja la idea de que el hombre es un actor y que lo que monta son personajes en distintos escenarios, digamos. Y efectivamente también este autor trabaja el costo y el trabajo sucio, le llama Goffman, que se gesta, digamos, antes de un encuentro como este. Ese trabajo queda oculto, y lamentablemente queda oculto porque ustedes tienen que saber que hay mucho tiempo que está dedicado al Congreso, y además de que el tiempo dedicado al Congreso es tiempo que también se priva a la gente que convive con nosotros, porque nosotros, aunque trabajemos acá, también tenemos familia. Paulo decía estos días que el hijo ya no lo conocía prácticamente. Yo, digamos, a mí me pasó una experiencia, pero sé que muchas de las personas que tienen hijos y familia han venido con sus niños. Ayer andaban niños recorriendo el lugar y colaborando con el armado de los espacios. Esa dedicación creo que uno tiene que reivindicarla, pero además agradecerla. Hacer un congreso de psicoanálisis en este marco, como decía Raúl y Fabiana y Viviana, es un desafío. En ese marco yo había pensado traer 2 o 3 reflexiones en relación a cierta reivindicación de un tipo de psicoanálisis, o del psicoanálisis precisamente en términos teóricos, y también pensar algún desafío, algún escenario social que al menos interpela el psicoanálisis, que nosotros en este congreso creo que es propicio que podamos debatirlo. También marcar que la lógica de los congresos de psicoanálisis tienen, en la historia que se escribe del psicoanálisis, la lógica del congreso, del encuentro y el intercambio tiene un papel fundamental. Ustedes saben, en las cartas que Freud se envía con Fliss y que están después publicadas una vez muertos ambos intercambiadores epistolares, Freud le manifiesta a Fliss que ese intercambio que ellos mantienen son como una especie de congresos pequeños, que tienen la validez científica para Freud que tiene un congreso. En ese marco, ustedes saben que en la fundación de la IPA por parte de Freud y quienes se venían juntando, ustedes saben que Freud organiza una serie de encuentros, las famosas reuniones de los miércoles, que operan también como lugares y mecanismos de intercambio y que gestan lo que es la IPA posteriormente, y que tiene su primer congreso oficial en 1910. Incluso, fíjense la importancia del congreso. Estaba leyendo estas semanas cuando pensaban que se podía decir valioso en una instancia de apertura. El congreso de 1908, previamente en Salzburgo, previamente a la constitución de la IPA, es el lugar donde Freud presenta el caso del hombre de las ratas, que es un caso paradigmático. Digo, esos espacios de intercambio científicos tenían para Freud una trascendencia y una importancia que uno debiera reivindicar. Nosotros estamos pensando el congreso en esta instancia, pensando en esa lógica de intercambio, en esa lógica de fraternización que Freud pensaba para los congresos. Por supuesto, cada congreso, si bien hay estructuras formales que se repiten en la historia, cada congreso tiene una singularidad particular, cada congreso es único. Y también lo que quiero reivindicar es que cada congreso genera un tipo de emotividad particular, un tipo de emoción particular. Yo creo que uno pueda trabajar lo que produce la presencia de esta cantidad de gente, la presencia individual, la presencia colectiva en el marco de los congresos y la posibilidad y la potencia que tiene un congreso en términos de intercambio y de crecimiento, hay que reivindicarlo. Digo,
si yo quería mencionar 2 o 3 cosas sobre la reivindicación del psicoanálisis tradicional, una es este espíritu congresal que tiene el psicoanálisis. Y la otra cuestión es que se interpela en términos, voy a decir sentimentales, capaz que la palabra es muy silvestre para un congreso de psicoanálisis, digamos, pero efectivamente eso es así. Yo en la facultad estoy hace 25 años y es la primera vez que veo una convocatoria tan masiva para un evento académico, digamos. Si bien hubo muchísimos eventos, esto es muy importante. También en el marco de pensar que el año que viene el Congreso de la IPA, que desde el momento que Freud se planea en 1910 hasta la actualidad se desarrolla bianualmente. Saben que las veces que se interrumpió la concreción de los congresos de la IPA tenía que ver con las situaciones de la guerra europea. Fíjense que la sensibilidad que tenía Freud en términos de la explicación de las conductas irracionales como la guerra, digamos, fue la causa que interrumpe también la concreción de los encuentros y la causa que hace que Freud deba morir alejado de su tierra natal en Londres. En ese marco me parece que hay que reivindicar la potencia del Congreso en el psicoanálisis, la potencia del encuentro y la potencia también de los sentimientos, digamos. En 25 años ver esta convocatoria me parece maravilloso. Y esto también decía, me quedó dando vueltas, el año que viene se hace en Buenos Aires, por primera vez creo, el Congreso de la IPA, digamos. También esto puede operar como una lógica disparadora para pensar algunos insumos que se puedan replicar en ese Congreso. Para recuperar el psicoanálisis hay un montón de cosas, sería infinito, yo creo que es en la era moderna el psicoanálisis inequívocamente es una filosofía, una pregunta acerca del hombre que conmueve el paradigma, digamos, del pensamiento occidental. Y creo que ahí hay muchísimas cosas para decir, sería muy largo, muy extenso y seguramente en las mesas de trabajo, en las ponencias, es un tema que se va a abordar. Lo que sí quería reivindicar en todo caso es la localía del psicoanálisis, en particular en Argentina, más que en Rosario, y recuperar cuál fue el espíritu con el cual el psicoanálisis se integra, digamos, al pensamiento intelectual argentino. Y no es un dato menor pensar que el psicoanálisis se integra a un pensamiento intelectual que es muy floreciente para ese momento. Ustedes saben que la constitución de la APA se da en la década del 40, en el cual el contexto político de la década del 40 en Argentina, tampoco vamos a hacer una diatriba sobre el contexto político de ese momento, pero sí uno puede entender que los sectores predominantes de ese momento, de la década del 30, del 40, son sectores fuertemente tradicionales, los mismos sectores que en Austria dominaban la escena cuando Freud ingresa con la idea esta del psicoanálisis. Pero lo que quiero marcar es que esos sectores fuertemente tradicionalizados obedecían a una serie de valores, digamos, que son fuertemente tradicionales y estaban fuertemente arraigados en Argentina, valores que tenían que ver. Piensen en la década del 40, inicio de la segunda posguerra, la presencia del nacionalismo en Europa es muy fuerte. Ese nacionalismo no es solamente patrimonio y monopolio de Europa, sino que el nacionalismo se difunde por el resto del mundo. Argentina también tiene una tradición nacionalista muy fuerte, sobre todo en la década del 40. Y el psicoanálisis penetra en un espacio que todavía queda emancipado de esos valores tradicionales, ligados a lo ultracatólico, ligados a componentes nacionalistas. Y esos valores donde penetran, digamos, los actores involucrados son actores que habitan una clase media liberal, sobre todo. Hay que ver que el paradigma del liberalismo en la década del 40 del siglo XX no es lo mismo que pensar el liberalismo en la actualidad. Pero hay una preocupación efectiva por esos actores de integrar un discurso que ellos creían, que yo no dudo que tenga ese carácter emancipatorio y de resistencia simbólica. ¿Por qué el psicoanálisis? Algo de esto también mencionó Fabiana, y creo que en el Congreso también esto va a estar presente. El psicoanálisis, si bien penetra como una práctica clínica en manos de médicos, tiene un rebote intelectual que creo que es el espíritu exacto que Freud imprimió al psicoanálisis cuando pensó en la fundación de una racionalidad de pensamiento que después dio lugar al psicoanálisis, o lo que fue también previamente el descubrimiento del inconsciente como un elemento o como un insumo de racionalización de la vida humana, que fue absolutamente un factor de cambio para el Occidente. ¿Cómo pega esto en Argentina y por qué también en el Congreso uno puede trabajar sobre esa impronta o ese espíritu de los psicoanalistas que abren la APA, en el caso de Arma, venido
de España, también exiliado por la guerra civil, pensar que el compromiso del psicoanalista, tal cual lo pensaba Freud, no tenía que ver solamente con una práctica en términos de un horizonte de cura, porque de hecho el horizonte de la cura aparece un poco más tardíamente, sino que tenía que ver con un rol social del psicoanálisis en términos intelectuales. Esto quiere decir, nosotros hablamos que en el Congreso va a haber expresiones artísticas como obras de teatro, presentaciones de libros, peñas, fiestas y lo demás. Está en el espíritu del psicoanálisis, efectivamente, dar una dimensión a la racionalidad psicoanalítica que exceda la lógica de la cura, la lógica de la práctica clínica, para evitar espacios de interpelación en términos subjetivos. Esto es, cuando el psicoanálisis entra en Argentina, de hecho los historiadores del psicoanálisis, aparece como una especie de ámbito difuso, pensar si el psicoanálisis viene como una práctica clínica o viene como una forma de expresión artística incluso, porque la racionalidad del psicoanálisis, y esto también hay que decir una cuestión que para mí es fuertísima en términos de impronta del psicoanálisis en Argentina, que es el factor judío que opera en el psicoanálisis. El psicoanálisis argentino hereda ese carácter prototípicamente judío, digamos, de ser antisecular, de habitar una lógica de experiencia artística, digamos, que el psicoanálisis le da los insumos o la racionalidad para poder pensar un nuevo horizonte clínico, pero también artístico y cultural, digamos, que habitó en esa patriada, digamos, que hacen los psicoanalistas argentinos. Yo creo que por ese lado uno tiene que pensar que si bien uno puede ligar, digamos, el desarrollo del psicoanálisis en Argentina a las clases medias liberales, clases medias acomodadas, no quiere decir que eso sea un objeto de persistencia. Si bien hay estructuras similares, el psicoanálisis tuvo en la Argentina, de su implementación en la década del 40 hasta la contemporaneidad, una serie de habitabilidades en espacios que no eran prototípicamente psicoanalíticos como en la década del 40. Quiero decir, ustedes saben que en la década del 60, el 70, el 80, sobre todo en Estados Unidos, opera una corriente comunitarista que tiene un fuerte impacto en el psicoanálisis, y también en Argentina, uno también reivindicar ese aspecto del psicoanálisis argentino. Argentina tiene una de las vanguardias del psicoanálisis comunitario, pensar la inclusión de los agentes expulsados por la misma lógica del sistema es un elemento de resistencia por un lado del psicoanálisis, pero además que está pensado desde la racionalidad psicoanalítica. Pienso que lo que quiero recuperar es ese espíritu no solamente de resistencia, sino el espíritu, como dijo Fabiana, me parece, revolucionario del psicoanálisis, digamos. Ustedes, fíjense los actores sociales que están involucrados en la difusión del psicoanálisis. En el 40 las clases medias, en la década del 70 las clases intelectuales. En la época de la represión, el paso, digamos, la clandestinidad del psicoanálisis también generó un nexo entre las clases perseguidas, las clases oprimidas. La lógica de la vida universitaria habitaba, digamos, el discurso psicoanalítico, también con la penetración del estructuralismo, de los pensadores, los marxistas franceses. Eso hace un caldo de cultivo para un tipo de pensamiento que en Argentina es vanguardista, pero además se proyecta al resto de Latinoamérica. Ahora, con todo este bagaje histórico que nosotros nos encontramos y con esta demanda que viene del campo psicoanalítico, en todo caso de la racionalidad psicoanalítica, lo que yo pensaba también como elementos como disparadores o como referencias para poder discutir en las mesas y en las ponencias, es pensar el estado actual del psicoanálisis también en términos muy sesgados, del mismo modo que no se puede hacer un raconto en una ponencia así muy rápida sobre la importancia del psicoanálisis, tampoco pensar, digamos, dilucidar los problemas que enfrenta el psicoanálisis actualmente es complicado. Yo creo que tomo dos lugares particulares, digamos, que interpelan al psicoanálisis. En algunos puntos, hablándolo con los colegas, algunos acordaban, otros pensábamos que no, pero creo que hay dos problemas fuertes con los cuales se enfrenta el psicoanálisis. No sé si son tampoco problemas, pero son instancias emergentes que se van dando en términos culturales e intelectuales que el psicoanálisis debe dar respuesta y que lo interpelan en términos de combinarlo a la actualización, tanto conceptual como de intervención. Uno de esos elementos, creo que si uno puede ver que hay una crisis, supongamos que uno acuerda en que hay una crisis psicoanalítica, una crisis del psicoanálisis, no en términos de eficacia clínica, sino en términos de esa racionalidad propuesta por Freud.
cómo opera ahora como insumo para interpelar la misma cotidianeidad. Yo creo que eso también es un problema de la transmisión del psicoanálisis, que es un tema que quiero hablar después, digamos, pero hay algo del orden de lo cultural, de lo social, que ubica el psicoanálisis en un lugar por lo menos complicado. Quiero decir lo siguiente: hay el estereotipo del psicoanalista, digamos, que habita en el espacio social y con el cual uno tiene necesariamente que generar mecanismos identitarios. Creo que como universo simbólico de referencia se ha empobrecido. Y el empobrecimiento de la referencia simbólica que genera identidad en el psicoanálisis y en los psicoanalistas, tío, porque no, son tradiciones que uno puede separar el psicoanálisis como entidad teórica y la práctica del psicoanálisis. Del mismo modo que uno puede separar el marxismo, digamos, con los marxistas. Pero creo que en ese empobrecimiento del universo simbólico han operado una serie de factores, y hay uno que yo vengo trabajando porque mi formación pasa por la filosofía política más que por el psicoanálisis, y tiene que ver con una serie de registros que operan, digamos, en el universo simbólico que uno llama sentido común. Hay una lógica en el sentido común, hay una lógica en el universo simbólico que permite decodificar las prácticas, como por ejemplo el psicoanálisis, que ha sido desmantelado o ha sido empobrecido en términos de la instauración de un tipo de racionalidad que promueve un tipo de sujeto con el cual el psicoanálisis queda trunco, pero queda trunco no por la incapacidad del psicoanálisis, sino por la pobreza del universo simbólico que ese sujeto construido ahora representa. Esto es mucho más sencillo de lo que yo estoy complejizando, ¿no? Pero fíjense cómo opera la racionalidad. Si uno tiene que identificar ese tipo de racionalidad que ha habitado o colonizado el sentido común, esa racionalidad viene desde lo que son las perspectivas de lo que llamamos en las ciencias políticas el pensamiento neoliberal. Está claro que hay un enemigo enfrente que tiene un plan. No digo que haya una teoría conspirativa sobre que hay 5 neoliberales escondidos en una cueva viendo cómo nos desarman la existencia. Pero sí que hay un triunfo del neoliberalismo en pensar o en habitar el sentido común en términos muy empobrecidos. Ustedes fíjense que la racionalidad económica, que es prototípica del neoliberalismo, es la que habita la vida cotidiana y la que nos permite a nosotros pensarnos en términos de individuos, de consumidores o de agentes económicos. La racionalidad económica opera en un nivel de la vida en el cual todo se convierte en un cálculo posiblemente racional. Fíjense, más allá de la interpelación o de la apelación marxista al pensar el individuo como una mercancía o el trabajo como una mercancía, efectivamente ese sentido común ha reducido el hombre a una máquina de producción y de consumo también. Digo, pensar que la producción opera sin el consumo es imposible, con lo cual es una doble vuelta. ¿En qué sentido el hombre es una máquina de consumo, una máquina productiva? El hombre puede ser partido en tantas piezas como piezas se requieran para que el hombre se transforme en un mecanismo productivo. Esto quiere decir, el hombre puede modular la intensidad de la experiencia. Es pensar, hace poco habíamos hecho circular en las redes sociales un artículo que aparecía en La Nación como una especie de logro emancipatorio de la subjetividad occidental, y decía que había un análisis que se podía hacer en las personas de saliva, y sobre ese análisis podían aventurarse cuál era el psicofármaco más específico para el padecimiento de ese sujeto. Ustedes entienden la gravedad de la situación, ¿cierto? Pensar que hay un análisis fisiológico que permite al hombre ubicarlo en términos de demanda de un psicofármaco, tira por tierra, digamos, cualquier tradición, más allá del psicoanálisis, cualquier tradición subjetivista que permita pensar al hombre como un sujeto de la realidad, como un sujeto de la experiencia, como un sujeto del inconsciente, salió el inconsciente ahí, como un sujeto del inconsciente, digamos. La psicofarmacología es fruto de ese empobrecimiento subjetivo al cual Occidente ha sido sometido a partir de pensar que los hombres son meras máquinas productivas. Y creo que ese es un lugar que al psicoanálisis, no sé si lo desacomoda, pero que por lo menos lo interpela. Nosotros tenemos que pensar
que el psicoanálisis trabaja con el deseo, trabaja con la subjetividad, trabaja con la constitución subjetiva en términos especulares, trabaja con la lógica del otro, trabaja con un elemento gregario, y esos elementos, lo gregario, lo subjetivo, lo intelectual, vienen siendo machacados sistemáticamente como un elemento que no necesita ser reivindicado por el hombre. No es necesario ser un hombre inteligente, sí ser un hombre productivo. No hace falta atender a las demandas sociales, sino ver cómo desde la racionalidad económica se habilita con un acceso económico mediano a las clases periféricas. Creo que ese lugar es un lugar para pensar. Y digo, y para continuar con esta exposición, no solamente el psicoanálisis queda interpelado en términos de esa racionalidad que se debe reponer del psicoanálisis, sino además pensar que nosotros trabajamos con sujetos y no con agentes depositarios, digamos, de psicofármacos. Yo creo que ese es un tema que va a ser abordado en el Congreso, pero el problema de la farmacología, de pensar la lógica del desarrollo humano en términos neurocientíficos, por lo menos nos tiene que hacer un poco de ruidos. Digo esto solo sobre la psicofarmacología, porque si no voy a seguir con el mismo tema así monótonamente. Creo que el fármaco lo que logra ahora es modular la intensidad de la experiencia. Yo creo que la modulación de la intensidad de la experiencia es un rasgo que debemos desarmar en la subjetividad actual. No puede ser que uno no pueda experimentar la vida tal cual la vida se le presenta. Y tampoco tiene una racionalidad respecto de cómo experimenta esa vida y cómo uno puede ser un agente, digamos, de replicación moral de esa experiencia. Entonces creo que por un lado esa es uno de los elementos que torna difuso el psicoanálisis en el siglo XXI, en el siglo XX. Tal vez más en el XXI que en el XX. El otro elemento que creo que es más que importante, que tiene un efecto no solamente en el psicoanálisis, sino en las ciencias humanas en general, y es un cambio de paradigma que se experiencia a mitad del siglo XX y desde mitad del siglo XX hasta el día de hoy, que es la recomposición de la familia. Y ligado a esa recomposición de la familia, creo que es uno de los puntos fundamentales para trabajar en este congreso también, es el rol de la mujer y cómo ese rol, digamos, cambia no solamente el paradigma del psicoanálisis, sino en todas las ciencias humanas. Ustedes vieron que las ciencias sociales, la antropología, la sociología, el psicoanálisis, emergen en un momento con un modelo, primero que son ciencias prototípicamente burguesas. Esto me acuerdo que lo dijo el doctor Capelletti cuando presentamos la revista. Uno no tiene que tener vergüenza en decir efectivamente que las ciencias de las que nosotros venimos son ciencias prototípicamente burguesas, como también lo fue la emergencia del psicoanálisis en Argentina. Pero esa disciplina burguesa que obedece efectivamente a intereses de clase también representa un tipo de ideal de familia que es el que se generó hasta la década del 50 del siglo XX. La recomposición de la familia a partir de una serie de transformaciones. El otro día escuchaba, es un chiste que es muy malo, pero que me hizo que te puedo poner a pensar en esta perspectiva. En la familia tradicional el padre tenía un montón de hijos, ahora los hijos tienen un montón de padres. Esta idea de las familias ensambladas, la nueva identidad, el matrimonio igualitario, por ejemplo, configura una idea de familia que pone, y esta vez yo creo que hay que decirlo de esta forma, pone en jaque las ciencias humanas y también pone en jaque el psicoanálisis. La familia tradicional a la cual el psicoanálisis toma como objeto referencial no existe más como tal. No solamente que no existe más, sino que además hay una reivindicación de un tipo de núcleo familiar que es completamente distinto a la familia tradicional. En ese marco me parece que el psicoanálisis también debe dar una respuesta. Y también en esta misma instancia pensar el papel de la mujer. El rol de la mujer en términos de género. No es lo mismo, pero son cosas parecidas. En un caso, el cambio de la familia hace un cambio social, pone en jaque las ciencias sociales. Me parece que la emergencia, sobre todo en la década del 50, cuando la mujer efectivamente opera bajo un rol de reivindicación, no solamente de derechos, sino de actitudes y de objeto de estudio, digamos, si también uno quiere, ese cambio en la figura social de la mujer lo que genera también son una usina de pensamientos que es la tradición feminista que se gesta en la década del 50, 60 y que hasta el día de hoy perdura como e instaura un tipo de racionalidad que es, además de novedosa y brillante. Yo creo que en el siglo XX y sobre el siglo XXI las teorías feministas interpelan a todas las ciencias sociales y el psicoanálisis ahí creo que ha quedado
por lo menos mirando de reojo, si bien hay producciones, por supuesto, en términos... aparte piensen lo siguiente, las teorías feministas, la vanguardia feminista, el primer feminismo, digamos, como es el caso de Judith Butler, vienen de una tradición ligada al psicoanálisis. Los insumos que trabaja Butler son la genealogía Foucaultiana, en términos bastante particulares, pero también el psicoanálisis lacaniano, el estructuralismo, la lingüística, que está traída, digamos, efectivamente por Lacan al mundo del psicoanálisis. Con lo cual, creo que si hay dos banderitas que uno tiene que poner para poder interpelar o pensar el psicoanálisis en la actualidad, una es esta racionalidad de empobrecimiento del sentido común y la otra es la recomposición de la familia. Ahora, ¿cómo se enfrenta a estos horizontes que hacen difuso la racionalidad psicoanalítica? Yo creo que si en un principio pude haber mencionado algunos aspectos sobresalientes o que me parecían a mí aspectos reivindicables del psicoanálisis, creo que hay modos de reposición de ese espíritu psicoanalítico de racionalidad psicoanalítica, de vanguardia intelectual, de pensar los insumos del psicoanálisis como elementos racionales. El tema es cómo se reponen. Yo creo que hacen hincapié en la palabra reposición. Creo que los valores del psicoanálisis en algún caso han quedado difusos, pero creo que la posibilidad de reposición es potencialmente accesible. Uno de esos lugares de reposición, creo, es el lugar de la transmisión del psicoanálisis y en general de la psicología. Y esto sí quiero hacer una referencia local, digamos. Nosotros, ustedes saben, y están aburridos de escuchar la gente que habita esta facultad, el tema del plan de estudio y la transición del plan de estudio y lo demás. Si bien nosotros estamos completamente cansados de escucharlo, pero los logros que se han hecho hasta aquí, las perspectivas que se tiene, el fantasma de Coñau que habita en cada espacio habitable de la facultad, es todo un problema. De cualquier modo, yo creo que es efectivamente un momento en el cual el desafío de la reposición de esos valores nos está mirando de frente, digamos. Es una oportunidad de pensar una lógica del plan de estudio donde podamos reponer los valores del psicoanálisis, no solamente en términos de práctica clínica, sino en términos de vanguardia, en términos de la reposición de un pensamiento que interpela lo inmediato en términos intelectuales. Me acuerdo cuando estuvimos en la conferencia de Rodulfo, que a mi criterio fue brillante, va a estar otra vez en el Congreso, y Rodulfo cuando él comentaba con qué insumos había trabajado algunos elementos conceptuales que había abordado en su ponencia, él decía que era imposible pensar el psicoanálisis contemporáneo sin pensar la deconstrucción, por ejemplo, en el caso de Derrida, o en el caso de la filosofía hegeliana del siglo XX, en el caso de Foucault. Entonces, él después hablaba con él y él me decía, ¿ustedes en qué materia dan Derrida? Nosotros no trabajamos Derrida. Por eso, si están pensando en un plan de estudios, es imposible que las vanguardias intelectuales de la Francia del siglo XX estén ausentes, excepto en Lacan, que está presente y omnipresente en la facultad, pero más allá de esas vanguardias, digamos, de esa vanguardia psicoanalítica, hay un montón de vanguardias que generan los insumos que uno tiene que utilizar para poder reponer el psicoanálisis. Y en tal perspectiva, yo creo que lo que nos puede ayudar es pensar el psicoanálisis por fuera, no solo en la práctica clínica, sino por fuera de la práctica clínica. Hay una tendencia, ustedes saben que esta facultad tiene una identidad psicoanalítica muy fuerte, de la cual nosotros no vamos a renegar ni tampoco queremos que eso deje de ser así, porque efectivamente reconocemos, y esto lo digo a título personal, yo creo que la psicología logra ser la ciencia humana más importante en el siglo XX a partir del psicoanálisis, digamos. Creo que si la psicología logra ser la psicología que es en el siglo XX es gracias al psicoanálisis. De cualquier modo, el psicoanálisis está pensado en términos de insumos genéricos y universales y no en términos de insumos clínicos. Creo que reponer esa vanguardia del psicoanálisis de la década del 40 es también uno de los desafíos. Pensar también que en esta lógica de construcción de un plan de estudio, las lecturas que nosotros hagamos de los autores psicoanalíticos, tienen que ser estas lecturas universalizantes y no una lectura que quede encorsetada en la lógica de la transmisión clínica. La clínica psicoanalítica yo la desconozco absolutamente y debe ser maravillosa y brillante, pero sí conozco los insumos que el psicoanálisis nos ha brindado para pensar problemáticas que tienen que ver con universos completamente diferentes a la clínica, como es el caso de la filosofía política.
una sola referencia. La filosofía política cambia el paradigma del sujeto político a partir de la emergencia del psicoanálisis y con mayor, digamos, el aventón más fuerte es el estructuralismo, de la mano de Lacan, pero también de la mano de Althusser y gente que trabajan en esa perspectiva o que tienen influencias fuertes del psicoanálisis. Y en tal sentido, una sola referencia también que quiero hacer a la ley de salud mental, que también, del mismo modo que nosotros escuchamos todo el tiempo esta cuestión del plan de estudio y la reforma, también vemos o nos sentimos como conminados a adecuar la lógica del plan de estudio a la ley de salud mental. Más allá de cualquier observación que uno pueda hacer positiva o negativa de la ley de salud mental, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una ley de salud mental debe estar presente. Lo que no puede quedar perdido en el horizonte es que a lo único que debemos abocarnos nosotros como psicólogos es a pensar la salud mental en términos de una práctica o en términos de juridización de la salud mental. Quiero decir, la salud mental está bien que sea objeto de juridización, lo que no quiere decir que se agote la intervención del psicólogo y del psicoanálisis en ámbitos de la salud mental. Quiero decir, la salud mental es un ámbito que puede ser habitado por psicoanalistas, pero no es el único ámbito que el psicoanálisis puede habitar en términos de salud mental. A mí, que no soy un practicante de la clínica, me sirve en un montón de dimensiones que no tienen que ver con la clínica, y yo creo que ese es el espíritu efectivo del psicoanálisis, tanto freudiano como del psicoanálisis lacaniano y de los psicoanálisis comunitarios que se dieron en Argentina. Con lo cual, creo que este congreso va a servir también como insumo para que nosotros, para que todos como comunidad educativa, como institución, nosotros en la gestión, podamos tomar esos insumos para poder pensar y llevar al debate esta lógica del plan de estudio. Para terminar, lo que quería marcar es, bueno, quiero dejar en claro estas ideas de lo que yo apuesto en este congreso, además del encuentro y confraternizar, es a reponer esos valores prototípicos del psicoanálisis y el elemento, sobre todo el elemento romántico del psicoanálisis. Ustedes, Freud, cuando dice Foucault, que Freud cuando descubre el inconsciente lo descubre como un objeto y como si fuese un texto. Y la imagen que se imagina Foucault es el asombro que le produce a Freud en la práctica clínica haberse topado con el inconsciente. Yo no estoy pensando en que seamos mini Freud, digamos, y que nos topemos con semejante descubrimiento como en el caso del inconsciente, pero sí recuperar la capacidad de asombro, sí interpelar, digamos, el esquema psicoanalítico presente en términos de una interpelación textual, no perder la capacidad de asombro y tratar por lo menos en este congreso de estar a la altura de lo que nos demanda la tradición psicoanalítica, que es tan fuerte que cambia efectivamente el panorama en Occidente. Hasta acá llega lo que quiero decirles, nos estamos viendo estos 3 días y muchas gracias por la presencia.